Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Correa y en esta ocasión te voy a platicar de mi proyecto final, la Agenda Internacional. Mi tutor es el doctor Gregorio Daniel Ramírez Beltrán, su servidor es Leonardo Correa. Hoy es 16 de abril de 2022. Como introducción, establezco que las organizaciones no gubernamentales o las no ONGs forman parte importante para la sociedad, para los pueblos y para las naciones, siendo ellas la parte que coadyuvan para los gobiernos de los países en desarrollar programas que probablemente no tendrían solvencia económica o recursos de otro tipo para poderlas realizar. Bueno, pues aquí tenemos como un mapa a grandes rasgos de lo que es eh, las cuestiones más importantes, por llamarlo así. Yo tengo, por ejemplo, la educación, la sociedad del conocimiento, combate a la pobreza, estándares de calidad, cooperación internacional, ciudadanía internacional, en donde, por ejemplo, en educación pues tenemos muchas cosas que ver, ¿no? Está desde el punto central de crecimiento, educación inclusiva, cobertura global, capacitación docente, calidad y pertinencia, vida sostenible, que a su vez, por ejemplo, la vida sostenible está empatado con combate a la pobreza, la parte ecológica, por supuesto, ¿no? Y también está en la parte internacional, en donde todos debemos de cooperar para que tengamos un mejor lugar donde vivir, más ecológico, más verde, con combustibles más fáciles de producir y más baratos y a su vez que no contaminen tanto, por ejemplo, ¿no? Bueno, en donde pues las organizaciones no gubernamentales como no sé la ONU, el Banco Mundial para el Desarrollo, la UNESCO, la OCDE, que nosotros para nosotros Latinoamérica pues forman parte importante para ello, ¿no? Los objetivos de la ONU pues son 17. Yo los agrupé en cuatro o en cinco grandes grupos que te voy a presentar, ¿no? Están desde la fin de la pobreza, que es una falacia. Siempre se ha buscado desde tiempos remotos, por ejemplo, Jesús dijo que alguna vez que pobre siempre va a haber, ¿no? Y entonces pues es una falacia. Hasta las alianzas para lograr los objetivos. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la ONU, la OCDE, pues se impactan, por ejemplo, en las tres primeras, ¿no? Para nosotros. El fin de la pobreza, salud y bienestar, hambre cero. Contemplan programas que apuntalan a los países más pobres y, por supuesto, Latinoamérica y el Caribe estamos en una parte en donde la cuestión económica tenemos mucho que desear. Por ejemplo, lamentablemente ahorita con el COVID-19, el mecanismo COVAX de la ONU pues está echándole la mano a muchos países y países ricos, por ejemplo Estados Unidos también está desarrollando apoyos, por ejemplo para nuestro México, las vacunas para el COVID-19, ¿no? A la cual se le agradece, por supuesto. Tenemos el 5 y el 10 que van enfocados a la igualdad de género y la reducción de las desigualdades. La UNESCO, por supuesto, es como el brazo derecho de la ONU para la parte de educación y de la cultura. El Banco Mundial y la OCDE impulsan programas sociales para tratar de que, por ejemplo, las personas de quienes les gustan las personas del mismo sexo, las organizaciones lésbico, gays, etcétera, etcétera, pues traten de ser menos discriminadas, por llamarlo así, y tratar de eliminar la desigualdad entre las personas socialmente. Para la educación, la calidad de la educación, la 4 es importantísimo, ¿no? Ahí yo creo que de las partes quienes más le apoyan a la parte internacional es internacionalmente. La educación siempre está en tema de todos los gobiernos, sin embargo no es la prioridad. En la tarea anterior hemos visto, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto de los países solo en educación, por ejemplo, para México es baja, no se diga para investigación y desarrollo, ¿no? Como países, como por ejemplo Alemania contra México, México tiene un PIB de, por decirlo así, de 1 billón de euros, Alemania tiene 3 y México pone nada más el 0,31% para eso y Alemania pone el 3%, ¿no? Entonces ahí se ve una desigualdad total tremenda, ¿no? Sin embargo, pues estas organizaciones apoyan para solventar algunas cosas que lamentablemente los gobiernos de los países no pueden desarrollar. Por ejemplo, también la prueba PISA, que es una parte importante para observar el nivel en el cual se encuentran nuestros estudiantes, es importante ya que
Antes de esto, pues no había un referente a nivel internacional sobre las habilidades y capacidades de los estudiantes, ¿no? En la parte de ecología, vida y salud, en esa parte yo pongo, por supuesto, a Greenpeace al frente, aunque yo sé que no es una organización directamente como la ONU, la OCDE, hace esfuerzos importantes. Hablamos de la vida marina principalmente, pero también por supuesto vemos la vida ecosistemas terrestres. Por ejemplo, el programa de México dice Sembrando Vida, también es uno de los programas que utiliza el gobierno federal para tratar de solventar un poco los problemas de, pues, de los árboles que tenemos en México, ¿no? Que tenemos que tener un país más verde. Entonces, pues la ONU también apoya con recursos económicos específicos para este tipo de cosas. Hablando del eje de crecimiento del trabajo, de la industria, innovación e infraestructura, pues tenemos que la OCDE como el Banco Mundial tienen programas específicos mm, para que las personas con índices de menores oportunidades puedan realizarlos. Entonces, llevando empleos a los países que tienen bajo desarrollo económico y a su vez estos puedan tener un trabajo digno que por lo menos les permita solventar la parte de salud, alimentaria, etcétera. Y la última que no es menos importante y que ahorita está de súper importancia es la paz y la justicia en instituciones sólidas, ¿no? Ustedes saben, ahorita lamentablemente pues tenemos la guerra en Ucrania, que esperemos pronto que termine, pero la ONU juega un papel importante y acuérdense que la ONU pues se dio después de la Segunda Guerra Mundial, en donde su objetivo es tratar de, entre uno de los muchos objetivos es la paz en el mundo. Sin embargo, lamentablemente pues no ha sido así. Por ejemplo, ha habido guerras en Irak, en Siria, y donde lamentablemente la falta de disposición de los gobiernos o de las personas quienes toman decisiones han golpeado la parte de la paz. Entonces, aunque se tengan muchos soldados de la OTAN, de los cascos azules, si falta esa parte de la conciencia de las personas quienes toman decisiones, vamos a seguir así o peor. Como conclusión, yo obtengo que pues el mundo tiene muchas organizaciones sociales, no gubernamentales y políticas que pueden decir y establecer muchos en un mundo ideal, pero más allá de esa parte, considero que quienes toman decisiones trascendentales para los países y las regiones deben ser los primeros quienes tengan la voluntad de hacer un mundo mejor. Además, con esto, si tú como persona estás convencido de ello, esto puede ser una sinergia importante para resolver los problemas de salud, de educación, de paz, de alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. Esta es la referencia, las referencias que tengo. Gracias y buenos días. Nos vemos.